¿eh? Solo el Antiguo Testamento, más o menos, se necesitaron 1000 años de texto. ¿Por qué? El texto, ¿cómo se escribe? El texto se escribe a través de fragmentos. Es decir, esto es lo que se dice de otra manera, los logion. Logion quiere decir pequeños tratados, pequeñas narraciones, profecías. No quiero complicar demasiado, pero ya medio me adelanto un poco cuando lleguemos después más adelante y estudiemos, no sé cuándo va a ser, creo que en junio, julio, por ahí, cuando estudiemos sobre los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías. Nosotros tenemos ahí libro del profeta Isaías, hoy nosotros leemos. Es decir, en nuestra Biblia encontramos así. Allí, según la tradición antigua, ¿verdad?, de los estudios bíblicos, los primeros que comenzaron a introducirse y a estudiar profundamente los escritos, la literatura, el lenguaje, encuentran que en ese libro hay por lo menos 3 personajes muy importantes de acuerdo a la teología y al pensamiento. Del capítulo 1 al 39 le llaman el primer Isaías. ¿Qué quiere decir el primer Isaías? Porque ahí el lenguaje, que es bastante variado, la problemática de este texto es, más o menos, te presenta un Israel o un profeta que te está hablando antes del exilio. Padre, no se escucha tan claro. No se escucha muy claro. Hola, ¿se escucha mejor ahora? Hola, ¿ahora? Hola. Sí. Ahora se escucha mejor. Espera un poco. Ina, el mío es aquí. Entonces, Ahí, Dios. Ahí. ¿qué es lo que tengo que decir a eso? Hola, ¿ahí me escuchan ustedes? Hola. Porque viste que con Ina está... ¿Y si conectarle a ese? Hola. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Hola. Ahora sí. Hola. ¿Ahora sí? Bueno, bajen su volumen, ustedes bajen su volumen, porque me producen aquí el eco, ¿está? Y por eso es que después retumba todo. Bajen, anulen su micrófono. Hola gente, anulen su micrófono. Bueno, entonces, estábamos hablando del texto como tal, ¿verdad? Que se necesitaron muchos años, tenemos una colección que se escribieron en muchos años. Por lo tanto, de ahí van a venir todas otras consecuencias y derivaciones. Por ejemplo, si en 1200 años o en 1000 años se escribió el Antiguo Testamento, ¿les parece que un autor lo haría eso? Nadie vive 1000 años, ¿verdad? Entonces, ahí luego ya nos damos cuenta de la cantidad de personas que intervinieron. Por eso, cuando yo les digo los logion, 1, 2, 3, estos son pequeños fragmentos que se iban escribiendo en años diversos. Yo les ponía el ejemplo de Isaías. Los estudios, al comienzo, cuando descubren y se dan cuenta que la literatura y los temas son diversos, ellos descubren que del capítulo 1 al 39 hay un Isaías diferente en su lenguaje, en su temática. Te está hablando sobre Israel que desobedece a Dios, un Israel que no responde y que no cumple las normas y los mandamientos del Señor. Y hay una amenaza del profeta y le dice, si así seguimos, ya pata exilio, ve. Atención. Esa palabra exilio, después cuando miremos la historia de la salvación, nos vamos a dar que es el tema principal, había sido desde donde se comienza a escribir después, o ordenar, yo diría, más que escribir la Biblia. La Biblia, más que escribir, nosotros tenemos que entender
como un orden, un ordenar, un ordenamiento. ¿De qué cosa? De tantos fragmentos que en tanto tiempo se fueron escribiendo, y por eso le llamamos después redactor RF, redactor final. Anoten eso, porque esto es demasiado importante. Redactor final. Quiere decir que se fueron escribiendo muchas profecías, muchas comparaciones, muchas cuestiones sabias, sapienciales, en fin, de todo un poco se fueron escribiendo, poemas, lo que sea, lo que vos quieras. Después este redactor final, que no se sabe, por eso se le llama redactor final, porque es anónimo, no sabemos. Nadie sabe quién es ese fulano de tal, ese redactor final, ¿entiendes? Y entonces, este redactor final puede ser una comunidad que está reunida, que reflexionan, que entienden, y después ponen en orden. Poner en orden quiere decir que estos fragmentos ellos van organizando. Entonces, atención, posiblemente lo que el redactor final o esa comunidad hizo fue encontrar, por ejemplo, este número 1 iba de acuerdo con este que era el número 7, no sé, pongo un número, que era de acuerdo y este va después, ¿entienden? Va ordenando los fragmentos. Entonces, toda la primera parte de Isaías, por ejemplo, pone profecías que se refieren a lo que sucedería como amenaza si es que nosotros nos cumplimos los mandamientos y las reglas del Señor. Ya a pata de exilio, nos van a expulsar de nuestra tierra. Casi ese es el tema principal del capítulo 1 al 39. Desde el capítulo 40 hasta el 55, ahí sin embargo se le llama el segundo Isaías. Y la temática también es diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos ya están saliendo del exilio. Entonces, este primer Isaías sería, ponerle del 615 a.C. hasta el 586 a.C. Más o menos tiempos muy duros en Israel, que ellos estaban haciendo, los reyes estaban haciendo lo que ellos querían y vivían como ellos querían, ¿verdad? Entonces, desde el 40, sin embargo, ya encontramos a un Isaías que te cuenta que ya están por volver o que ya están volviendo, están saliendo ya del exilio, están volviendo de Babilonia. ¿A dónde? A su tierra. ¿Cómo? Del 40 al 55, 40 al 55, que sería el segundo Isaías. Aquí nosotros ya estaríamos en el 539, ¿hasta cuánto? Y ponerle hasta el 500 o un poco más, ¿verdad? Siempre estos son aproximativos, O incluso que se escribe incluso en el mismo Babilonia, o sea, en la misma Babilonia, que sería también en el 586, cuando ellos están ahí. Y después tenemos un tercer Isaías, que ya estamos en lo que es el futuro, por decir, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vendrá? Es interesantísimo. Y el tercer Isaías que va desde ahí, del 56 en adelante hasta el 66, ahí termina. Son, entonces, por eso se le dice el trito Isaías, el tercer Isaías, el que viene después. Bueno, esto simplemente le estoy mostrando como ejemplo para que nosotros podamos entender cuando estamos hablando del texto. El texto es una cuestión bastante complicadita. Y ahora vamos a entrar algo más todavía sobre el texto. ¿Por qué? Porque si dijimos que el texto... Sí. Esos textos eran esos rollos. Sí. Así mismo, que se escribía en cuero, que se escribía... Los papiros ya son mucho más después, posteriores. Al comienzo, exactamente. Eso ya tenemos que decir cuando ellos entran en una relación mucho más directa con los egipcios, ¿se entienden? Cuando los papiros. Entonces los papiros, recuerden que en el 300 antes de Cristo, se traduce la Biblia del hebreo, ¿viste? Estamos siempre con el texto. ¿A qué cosa se traduce? Al griego. 300 antes de Cristo. Sin embargo, cuando estamos hablando del texto hebreo, el texto hebreo
no sabemos. O sea, cada libro o cada pergamino o cada papiro justamente tiene un tiempo diferente porque son las narraciones, vamos a decirle, más originales. Esta pues ya es una traducción. Y cuando vos traducís, ¿qué es lo que traducís? Ya el libro que está hecho, por decir escrito, ¿verdad? Sin embargo, dijimos recién que se fue exactamente. Se fue escribiendo y después se fue ordenando poco a poco. Los últimos estudios nos dicen que en realidad el ordenamiento de la Biblia, pero cuando hablamos del ordenamiento de la Biblia estamos hablando solamente de los 5 primeros libros, atención, los 5 primeros libros, que es el Pentateuco. El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros que viene a llamarse la Torá, la ley, ¿sí, doctor? Sí. Y sí. Sí, o sea, solamente que una palabra es griega y la otra palabra es hebrea. Entonces, en hebreo se dice Torá. Yo voy a escribir en hebreo. Torá se escribe así, ¿verdad? Torá. Y Torá en el griego quiere decir justamente ley. Ley quiere decir Torá. Pero cuando se traduce al griego, no se traduce como ley, no se dice nomos. Nomos sería en griego, ¿verdad? ¿Cómo se traduce? Como eran 5 rollos, entonces ¿qué le dicen? Penta, 5. Teucos quiere decir cilindro, porque viste que eran esos rollos de cuero que se tenían que guardar, ¿dónde? En los cilindros. Feroz cilindro tenía, ¿verdad? Para poder guardar esos escritos. Y de ahí después ellos a la ley le van a decir el penta, 5 cilindros, teucos, ¿verdad? Teucos, que quiere decir cilindros, cilindro en griego. Entonces de ahí viene el Pentateuco. 5 libros o 5 cilindros donde ellos guardaban. En realidad, dentro del pensamiento de ellos, cuando estamos hablando del texto, aquí ya estamos adelantando bastante y estamos entrando ya en la división, como ellos fueron organizando la primera parte del texto, ¿verdad? Del texto como tal. Pero todo antes de esto, no es que se sabe demasiado el cómo ellos tenían estos escritos. Lo que sí que se sabe, por ejemplo, que en el 721, ¿se acuerdan? O 722 a.C., Samaria había sido, como ciudad, había sido destruida como ciudad por Nínive, es decir, por los asirios. Vamos a poner un poco aquí nuestro mapita para poder entender. Esto es el río Nilo, el mar Mediterráneo, el lago de Genesaret, el río Jordán, el mar Muerto, el mar Rojo. Bueno, entonces aquí tenemos el Tigris y el Éufrates. Bueno, aquí está Babilonia. Bueno, aquí está Jerusalén. Aquí está Samaria. Nosotros estamos hablando de esta parte que está Jerusalén. Solamente esto sería el reino del sur, donde la capital es Jerusalén. Jerusalén. Bueno, esto nomás. Y después todo lo demás, todo esto, ¿verdad? Hasta aquí, eran las famosas 10 tribus, que le llamaban las tribus o el reino del norte. Reino del norte, con la capital aquí es Jerusalén y aquí era Samaria. Aquí es Samaria. Pero ¿qué pasa en el 721 a.C.? Samaria es destruida. ¿Por quién? Por los asirios, por los ninivitas. Por eso es que, ¿se acuerdan del libro de Jonás? Jonás no va a beber de los ninivitas. ¿Qué le dice el Señor? Vete a Nínive para transmitirle y decirle que yo les amo, tengo misericordia, pero tienen que convertirse. No, de tan lento donde ya.
capítulo 1 y capítulo 2, Jonás en vez de ir al noreste, se tragó el pez, padre. ¿Cómo usted me va a decir que eso no sucedió si la Biblia te dice, verdad? Pero viste que, por eso que el texto es demasiado importante entender y saber de qué estamos hablando. Pues si no entendemos de qué se trata, entonces después cometemos todos los errores que solemos cometer. Pues somos muy penení, muy superficiales y nos quedamos y entendemos como si fuese que es una cosa que están filmando ahí lo que está sucediendo, ¿verdad? Como solemos ver en la televisión ahí los motochorros que vienen con ¡ay, qué yoca! Así. No, eso es real, pero lo otro es de novela, ¿verdad? A pesar de lo que nos pasa, también una vez uno piensa, pero esto no será de novela, ¿verdad? Por lo terrible que es. Bueno, entonces, estos vienen y destruyen, ¿verdad? En el 721. Esto es el reino del norte, el reino del sur. Hay toda una historia, ¿verdad? Ahora no vamos a entrar todavía, pero eso sucede en el 931 antes de Cristo. Está la famosa división del reino. El hijo de Salomón, que es Roboam, entonces, y uno, Roboam, y el otro que se llama Jeroboam. Entonces, ¿qué pasa? Este era, así como el general Rodríguez, ¿entiendes? Era un general demasiado importante del ejército de Salomón, es decir, el que tenía a la caballería en ese momento, con todos los tanques y lo que sea. Entonces, le quería hacer el golpe de estado al hijo de Salomón. Cuando se muere Salomón, este es el hijo de Salomón. Y entonces, este Jeroboam le hace el golpe de estado a Roboam. 10 tribus se quedan con él y entonces Jeroboam hace su reino en esta ciudad que se llama Samaria. Y entonces comienza todo. Este lugar en el 800, Samaria, se vuelve capital con el rey Onri, el rey de las tribus del norte, que son 10 tribus que se unieron, contra 2 tribus que quedaron aquí, que fueron simplemente Jerusalén, o sea, los judíos, y aquí los... los de Saúl, ¿verdad? Ahora se me fue. Bueno, y entonces solamente 2 tribus que quedan unidas ahí y forman el reino del sur. Reino del sur contra el reino del norte. Capital Jerusalén, capital Samaria. Pero ¿qué pasa? Benjamín, ahí está, gracias, Benjamín. Entonces, Judá y Benjamín son las 2 únicas tribus que quedan juntas. Y todas las otras tribus se dividen, van con Jeroboam, estos se quedan con Roboam. Entonces viene toda la lucha, todo el problema entre ellos, el norte y el sur. Y eso ya fue desde el 931 hasta que en el 721, es decir, 210 años de división. Y ahí es donde viene Nínive y hace desaparecer a esta tribu. Bueno, pero cuando uno estudia, ahora tenemos que estudiar y saber, los que realmente fueron creciendo, porque recuerden que la parte de Israel del norte es muy fértil, es una tierra buenísima, los que ya viajaron ahí se deben recordar en el viaje que hicimos, toda la parte de la Galilea es una cosa maravillosa, ¿verdad? Para plantaciones y todo eso ahí, los cananeos prácticamente tenían su reino, ¿verdad? O sea, todo hasta ahora es Esdrelón, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Que justamente así como esta región es tan rica, entonces ellos tenían mucho más el poder adquisitivo. Sin embargo, Jerusalén siempre fue un lugar muy chapí. ¿Por qué? Porque en realidad Jerusalén estaba en medio del desierto, en medio del desierto de Judá. Jerusalén está en el desierto, está edificada en el desierto de Judá. Era en realidad un pueblito era Jerusalén, pero en un lugar muy estratégico donde estaba el torrente Cedrón. Y entonces de ahí salía el agua y había agua. Y siempre las poblaciones, ¿dónde?
se ubicaban ahí donde hay agua, ¿verdad? Y además era un lugar muy estratégico, ¿por qué? Porque era también entre montañas. Entonces iba a ser muy difícil para llegar hasta ahí y sitiarle a Jerusalén, etc. Entonces ellos se ubicaron bien ahí, no era fácil conquistar Jerusalén. Por eso que después cuando David conquista Jerusalén, él se adueña. El primero estuvo unos años en Hebrón. En Hebrón primero él tuvo, que Hebrón queda aquí más o menos, ¿verdad? Y después de aquí él fue y conquistó Jerusalén. Y ahí entonces él fundó y puso su capital en Jerusalén. Bueno, entonces esta era una ciudad que no era demasiado importante en ese momento, era de los jebuseos, Y sin embargo, allá Samaria era una ciudad muy rica porque también, tienen que saber, aquí estaba Damasco, otra ciudad muy importante, Nínive, lugar de comercio, Damasco, este es el lago. Venían, bordeaban el lago y se iban por aquí. Y ahí pasaba por Samaria. Por eso es que ellos venían, hacían este trayecto y venían por la costa del mar. ¿Venían hasta dónde? Hasta el río Nilo, Egipto, ¿entienden? Y bajaban a la África, etc. Este era el camino del negocio, y claro. Entonces, si era el camino de toda la cuestión del comercio, imagínense, esta era una ciudad muy rica, muy interesante, y fue creciendo. Por eso que después se van a dar cuenta en los textos que nosotros vemos, por ejemplo, los profetas, los primeros profetas, despotrican. ¿Contra quién? Contra Samaria. Por ejemplo, el profeta Amós, o después el profeta Oseas. Estos profetas despotrican, ¿por qué? Porque se han enriquecido y usted ahora ya no quiere más saber nada de Dios, y al no querer saber más nada de Dios, no quiere más saber nada de sus hermanos, ustedes le explotan a sus hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas son muy interesantes, pero no es que el profeta se sienta a escribir su profecía. Los profetas ni escribían, ¿entiendes? Esto después es que la comunidad que va juntando las profecías, incluso tenemos que atrevernos un poco más todavía a decir, ya que estamos en un estudio, entonces tenemos que entender bien cómo va la cuestión. Yo les dije hace rato de Isaías, pero en realidad casi todos los libros se van formando de esa manera. Estos escritos, que algunos son un poco más largos, otros más cortos, etc. ¿Qué es lo que hace el agiógrafo, es decir, el que escribe, o mejor dicho, yo diría el redactor final e incluso el recolector de todos estos escritos? ¿Qué es lo que hace? Posiblemente lo que está haciendo es después juntar esos escritos que se parecen. ¿Entienden? ¿Entienden cuando estoy diciendo escritos que se parecen? Es decir, escritos que tienen más o menos el mismo tema. ¿Entendiste? Es como decir, no sé, ahí, ustedes, los doctores, escriben sobre un tema. Cada uno escribe un tema, pero después, ¿qué hago yo? Agarro todito, leo todito eso y digo, este con este, esto sí, este continuación, este dice tal cosa. Entonces voy seleccionando y posiblemente así es que se van formando también los libros. Entonces, cuando se pone el nombre final, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? O Isaías, ¿verdad? Para nosotros, esto está en hebreo. Ya quiere decir Yahvé. Isaí quiere decir salvación. Entonces, el tema esencial y fundamental de los textos, porque estamos mirando los textos, entonces cuando se comienzan a coleccionar, se coleccionan de acuerdo a los temas. Entonces cuando nosotros leemos el libro de Isaías, ¿qué es lo que vos vas a buscar y qué es lo que vas a entender cuando estás leyéndolo? Isaías te dicen, y voy a tener que entender y buscar y decir, Yahvé me salva, o Yahvé nos salva, o Yahvé es
salvación. ¿Entienden? Eso quiere decir en hebreo Isaí, ya. Ya es Yahvé. Es el apocopado, por decir así, de Yahvé. Ya. Ellos se escriben así, ¿verdad? Ya. Ese quiere decir que sería así. Por eso nosotros siempre tenemos muchas cosas que al final llevan ya. En los textos van a encontrar eso, siempre. Por ejemplo, aleluya. Ese es el halel. El halel, así, halel. ¿Qué es el halel? Halel es el teura, tengo la halel. En hebreo, halel. En bourra ñandé. Mabe bourrata. Ya. ¿Entendiste? Alelu, halelu. Después, ya. ¿Entienden? Halel, ¿a quién? A Yahvé. Entonces, cuando ustedes, ahora ya van a saber, ya cuando se van a la misa, cuando están diciendo aleluya, ¿qué están diciendo? Se orañan de ya. ¿Entienden? Y entonces por eso nosotros, a mí, yo como alguna vez entiendo lo que quiere decir ese aleluya, y alguna vez le escucho a la gente que dice, aleluya, aleluya. Va, es alela llave, vea. Le cae hueva ahí, vea. Interesante con eso, pero para eso voy a tener que entender. Porque no entender, no, eres tanto oíla. Aleluya. Eres que vea, eres tan que tebio. Sin embargo, ese jaleo todos tendríamos que estar gritando y saltando ahí antes de que se proclame el evangelio. Bueno, espero que ustedes ahora en la misa salten todos así, ahora me hagan. Mavio, ve ahí está Mavio, ve cuña cajita, ¿dónde? ¿Qué vio que le pasa? Obvio, está psiquiatra de nada, enseguida. Bueno, pero viste que el texto es muy importante, ¿verdad? Entonces, esa colección que ellos están haciendo, ellos coleccionan también de acuerdo al tema, es temático. O, por ejemplo, Jeremías, ese viene también. Jeremías quiere decir ya, en inglés más o menos queda con esa acentuación, ¿verdad? Jeremiah, ellos dicen en inglés, Jeremiah, en inglés, ¿verdad? Bueno, pero la parte de Jeremías, ¿verdad? Que nosotros Jeremías, ¿viste? Aquí está de nuevo, ya ves. Y la primera parte, ¿qué quiere decir? Reconstruir. Entonces, cuando estamos hablando de reconstruir, ¿quién es el que reconstruye? Ya. Y entonces, ¿cuál va a ser la temática? ¿De qué es lo que ellos están juntando los materiales que tenían? Temas que se referían a qué cosa? A la reconstrucción del pueblo, a la reconstrucción de Jerusalén. Y ahí, según la historia, después ya vamos a entrar, ¿verdad? Ahora solo estamos mirando así el texto en general, lo que nosotros encontramos y lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Estamos hablando un poco del texto en general, todavía no estamos estudiando de cada uno, pero con algunas características para que entendamos cómo se van formando estos textos y qué es lo que el texto en sí está queriendo transmitir. Entonces, toda esta colección que te hace del profeta, que nosotros le llamamos el profeta Jeremías, al final de cuentas, son textos que se van a referir a la forma como Dios nos llama a reconstruir Israel. Y entonces de ahí pues vos comenzás a preguntarte, ¿y por qué Jeremías te habla de reconstrucción? ¿Verdad? Entonces ahí ya vas a entrar en el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Había sido en ese momento el rey, porque Jeremías pertenecía al primer anillo del rey de Israel. Al primer anillo él pertenecía. O sea, no es alguien que de lejos está criticando al rey o lo que sea. No, él estaba dentro del círculo de sus ministros Yahshua. O sea, él era profeta de la corte. Entonces sabía muy bien. Pero no era él solo el que estaba allí, sino que el rey tenía siempre muchísimos que eran como sus consejeros. Y lo que Jeremías comienza a criticar es
en realidad a estos consejeros, a estos profetas, que solamente estaban usurpando el poder, digamos, o le daban malos consejos al rey. El rey que se dejaba guiar por estos malos consejeros y entonces Isaías reacciona y dice, no. ¿Qué, por ejemplo, es en síntesis lo que el texto ahí, por eso es reconstruir? ¿De qué te habla Jeremías? Y en realidad te dice que tenés que reconstruir Jerusalén o Israel o el pueblo, porque era demasiado fácil para el rey, ¿qué cosa? Yo estoy bajo aire acondicionado, estoy aquí en mi trono, pero estaba ahí el ejército que venían y sobre todo venían ya los babilonios en ese tiempo, estaban viniendo a atacar y a querer conquistar Jerusalén. ¿Por qué? Porque al rey le dijeron sus consejeros, deja de pagar impuestos, no, Babilonia está demasiado lejos, ellos no van a venir, digo, van a venir aquí, demasiado lejos, ¿cómo van a venir aquí para...? Sin embargo, Babilonia era como los Estados Unidos, ¿entiendes? En aquel tiempo, era el primer mundo, era el imperio en ese momento. Y le vino el ejército de Babilonia, le rodeó, 1 año y 6 meses rodearon Jerusalén. Claro, porque estos malos consejeros, ¿qué es lo que pensaban? Y pensaban que como era demasiado lejos, mantener un ejército, mucha gente que tenía que desgastar y traer de lejos de Babilonia hasta allí y hacer todo eso iba a ser una cosa imposible. Pero sin embargo, Babilonia tenía toda la posibilidad para conquistar, ¿verdad? Y estuvieron ahí, y mantuvieron a su ejército, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decía Jeremías? No es pagarle impuestos, tojopay, cuay. Ellos lo único que quieren es el impuesto, pagarle, darle el oro y la plata. Y los otros, no, Jerusalén, jamás van a poder entrar en nuestra ciudad, ¿entiendes? Pero al final entraron, ¿entendiste? Abran un poco el Salmo, vamos a mirar desde el Salmo. Vamos a mirar un poco el Salmo. Les voy a decir el número en que nos habla un poco de esta situación, ¿verdad? Vamos a ver primero a ver si corresponde. Sí. Aquí está. 79 tendría que ser, vamos a ver un poco. 79, sí, ahí está, 79 y entre paréntesis 78. Salmo 79, 78. Entonces vamos a leer un poco este salmo, ya que le estoy hablando nomás de este texto, que siempre cada texto corresponde a alguna realidad histórica. En el 586, Jeremías, por ejemplo, todos estos textos que tenemos aquí, 79, Salmo 79, entre paréntesis 78. Entonces, miren, les vuelvo a repetir, ¿cuál es el tema? El tema es que Babilonia vino, se puso, sitió la ciudad de Jerusalén, todo el ejército de Jerusalén está ahí alrededor de el ejército de Babilonia, Nabucodonosor, el famoso, está alrededor de Jerusalén. Estamos en enero, para nosotros sería enero, del 587. Le voy a escribir aquí, enero, porque viste, estos son antes de Cristo. Y en julio, 19, para que sepan bien, 19 de julio del 586, antes de Cristo. Viste que va hacia atrás y nada, nuestro, ¿verdad? Porque estamos bajando, pues, antes de Cristo, pues. Ya joven, 1 año y 6 meses, ¿verdad? O 7 casi, ¿verdad? 19 de julio. Entonces, aquí es donde Nabucodonosor va a entrar y va a sitiar Israel o Jerusalén. Va a entrar después de 1 año y 6 meses. Entonces, imagínense con qué rabia está Nabucodonosor ahí frente a Jerusalén, con todo su ejército, con los soldados, quién sabe cuánta plata tuvo que gastar, ¿verdad? Cuánto oro habrá gastado
comida, todo. O sea, lo que es mantener un ejército. Y no es que vinieron entre 5, entre 6 soldaditos. No, es un ejército inmenso para poder entrar, sitiar y matar y conquistar Jerusalén. Porque Jerusalén no quería pagar más impuesto. Eso es lo que le decían los falsos profetas, digamos. Y Jeremías, ahí está. Jeremías por eso es que se está poniendo contra estos que no quieren entender. Entonces miren, si entendieron ya ese aspecto histórico, vamos a mirar ahora lo que sucede aquí. Señor, los paganos, eso entonces son los babilonios, invadieron tu herencia. ¿Invadieron qué cosa? Jerusalén, ¿entendiste? La ciudad. Profanaron tu santo templo. ¿Se dan cuenta? Entraron en Jerusalén y ¿qué es lo primero que hacen? Destruir. ¿Qué es lo que destruyen? El templo. ¿Por qué el templo? Porque la palabra jejal, quiere decir templo y quiere decir palacio. Jejal. Entonces, esto quiere decir templo y palacio al mismo tiempo. El rey, al mismo tiempo era el que manejaba el aspecto religioso, el rey, y al mismo tiempo era el gobernador, ¿entiendes? O sea, tenía dos grandes poderes. Y eso se resume en la palabra jejal. El jejal era el palacio o el templo donde habitaba el rey. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Profanaron tu santo templo. En el templo pues se tenía y se guardaban el oro y todos los trofeos y todo lo que sea. El templo era el lugar. Entonces era como ahora el Banco Central o lo que sea donde tenía los lingotes de oro. No sé si ahora nosotros tenemos todavía lingotes de oro o ya oye mondapava. Bueno, digamos que hay todavía. Digamos. Si es que nos llevaron todo ello. Bueno. Entonces, ¿qué hacen? Profanaron tu santo templo. Hicieron de Jerusalén un montón, ¿viste? Hicieron de Jerusalén, ¿qué cosa? Un montón de ruinas. Entonces, vamos mirando, ¿verdad? Y vamos a procurar entender, o sea, ¿qué es lo que se está escribiendo? Estos son los textos que son muy importantes que entendamos para comprender la historia que hay detrás. Mira, ¿qué más? Dieron los cadáveres de tus servidores, ¿a quién se refiere? A los israelitas que estaban en ese momento, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Como pasto a las aves del cielo. Bueno, le pone aquí así, ¿verdad? Como pasto a las aves del cielo. Hay algunas que traducen, no sé, traducen a los buitres, te dicen algunos. Carroña, ¿viste? Ahí está. Carroña a las aves de rapiña, ¿viste? Ese es más duro, ese es más duro. Y en realidad eso es lo que está diciendo el autor sagrado en el hebreo, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? Y la carne de sus amigos a las fieras de la tierra. Bueno, no sé qué las otras traducciones dicen, ¿verdad? A las fieras, ahí está. Bueno, a las bestias. O sea, Jeremías es bastante duro, pero ¿ante qué cosa? Y ante una realidad que ellos están viviendo ahí. Esta es la realidad del contexto histórico. Es la invasión que hace Nabucodonosor, que entra, que destruye Jerusalén, mata a mucha gente. Pero miren cómo sigue. Derramaron su sangre como agua. Imaginen, derramaron su sangre como agua. Entonces le está escribiendo y le está diciendo qué es lo que pasó verdaderamente. Como agua derramaron su sangre alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. O sea, este es un lamento que está haciendo el salmista, pero ciertamente que este salmista también, no sabemos quién es este salmista, ¿verdad? Pero así como Jeremías, acabamos de hablar, porque estábamos hablando nosotros de Jeremías, yo les hago leer para que miren un poquitito en una síntesis que describe un salmo poéticamente, te está diciendo, por ejemplo, el texto que encontramos en uno de los profetas, qué es lo que le preocupaba en ese momento a ese autor sagrado, ¿verdad? Entonces después sigue. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos. Oye, puca pobre, todos los vecinos, más bien vea. Porque tienen que saber también que la teología hablaba que cuando ellos iban a la guerra, ¿quién era el que peleaba? Eran los dioses. Eran nuestros dioses los que peleaban.
Entonces, si nosotros perdíamos la guerra, ¿quién era el cangú que no valía para nada? ¿Quién era? El Dios. Nuestro Dios era el cangú. O sea que Yahvé doikoima evena. Ese fue el grave problema que ellos se preguntaban, ¿verdad? Nuestro Dios, entonces, Yahvé no sirve para nada. Cuando ellos van al exilio, incluso, y se encuentran en Babilonia, entonces dicen, bueno, ¿quién es el Dios más fuerte? ¿Quién es el Dios que vale aquí? Baal, ¿verdad? O sea, el Dios de los babilonios. Entonces, estos son entonces, por eso Babilonia, ¿verdad? Los Baales. O sea, Baal en realidad en hebreo quiere decir Señor. Estos son nuestros señores, ¿verdad? Baal. Entonces, ellos van pensando sobre esta realidad. Mira, nosotros fuimos escarnio a nuestro vecino. Oye, puca pobre, donde a la vende Dios, hay pues ya venda ye, ¿verdad? La irrisión y la burla de los que nos rodean. Después se hace ya la pregunta, ¿verdad? O sea, esto ya lo está llevando al aspecto existencial. ¿Hasta cuándo, Señor, tú estarás enojado para siempre? Arderán tus celos como un fuego, etcétera. Bueno, hasta ahí nomás, eso no vamos a seguir ahora, ¿verdad? Pero eso es lo que nos va mostrando, lo que al comienzo, la primera vez yo les hablé, y se acuerdan, que todos estos textos que ellos van juntando, ¿cómo se junta cualquiera de estos textos? Los textos se van juntando de acuerdo a lo que nosotros le decimos una estructura, una planificación. Vos, cuando hiciste, Martín, cuando hiciste tu doctorado, vos, ¿qué hiciste? Vos hiciste primero una planificación. O sea, ¿qué es lo que ibas a escribir? ¿De qué ibas a escribir? Buscaste tu título o lo que sea. Después fuiste investigando. Bueno, y sobre esa planificación vos vas investigando y vas escribiendo tus conclusiones y tu investigación. Bueno, eso hacemos cualquiera, ¿verdad? Que va a escribir algo, lo que sea primero, piensa, hace su índice ya en de lleva. Entonces sobre eso, su esquema, ahí está de trabajo. Aquí también encontramos lo mismo, ¿verdad? Entonces, el autor sagrado hace su esquema sobre una teología. Voy a volver a poner simplemente porque dentro de este texto que estamos estudiando es importante que sepamos que se hace sobre lo que se llama la teología de la retribución. Eso ya hemos estudiado, pero veo que ustedes ya se olvidaron todo porque nadie me siguió la onda. Retribución. Retribución. O sea que todos se iban a aplazar si hoy les tomaba un examen, ¿verdad? Y vos sos la primera. Entonces, ¿en qué consistía? ¿Cuál es esta estructura esencial? Cómo estos textos después serán utilizados y cómo serán agrupados. O desde qué visión se va a pensar y se va a organizar el texto. Sobre cuatro cosas importantes. Primero dijimos, ¿se acuerdan? Que nosotros hemos pecado. Segundo, que Dios nos ha castigado. Pecado, castigo. Por lo tanto, aquí viene la tercera y la cuarta parte, es la parte positiva. Esto vamos a decir la parte negativa. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que, ¿qué cosa? Arrepentirnos, lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Arrepentimiento. Espero que no mientas. Arrepentimiento. Bueno. Y luego, el cuarto, si es que vos realmente te arrepentiste, dice la Biblia, Antiguo Testamento, entonces Dios te va a restaurar. Esto también es interesante, ¿verdad? El restaurar. Porque esta palabra es clave. ¿Qué quiere decir restaurar? ¿Qué quiere decir restauración? ¿Qué quiere decir alguien que restaura una imagen? ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que hace un restaurador con una imagen que vos repara, recupera? Vuelve a esta forma original. Eso, ahí, esa es la palabra clave. Yo si le llevo a un restaurador, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Quiero que esa imagen que yo le llevo me vuelva a lo original. Atención,
Pero alguno me dice, arreglar, pintar de nuevo, embellecer. No. Ahí entonces ya le cambió la esencia de esa imagen. Cuando yo digo restaurar, quiero decir, a ver, por favor, quiero que me dejes como era antes, su original, el original. Eso es lo que quiere decir restaurar. Por eso que esa palabra es clave, ¿eh? Por eso la teología de la retribución es muy interesante. Y yo diría, daría un paso mucho más atrevido, vamos a decirle, porque si uno estudia la filosofía de las religiones, incluso filosofía de las religiones, es decir, no solamente la Biblia, no solamente todo lo que nosotros tenemos como religión nuestra, sino que todas esas otras religiones también de la humanidad del hombre de por sí, el aspecto religioso. ¿Saben qué? Esta teología prácticamente vos encontrás en todas las religiones. ¿Por qué? A ver, díganme si no es así. Cualquier cosa que nos pasa a nosotros, justamente hoy estaba hablando ahí con una persona, ¿verdad? Y que se enfermó y que Dios me castigó. Nosotros muchas veces decimos así, ¿verdad? Y antes nos decían, mi hijo, portate bien, si no, Dios te va a castigar. Y ustedes también le dijeron eso a su hijo, ¿sí o no? Sí, evidentemente, vos también le dijiste. Dios te va a castigar. O si no, siempre pero esto, ¿saben qué? Esto existe, como le estaba diciendo, no solamente en la Biblia, esto existe en muchas otras religiones. Casi siempre parece que nosotros pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? ¿Por qué me pasa? ¿Será que Dios me castiga? ¿Será que hice esto? ¿Qué es lo que hice? ¿Verdad? ¿Viste? Por eso, el karma es otra. Pero en realidad, nosotros como doctrina no creemos. Pero te aseguro, yo estoy todos los días ahí, la gente lo primero que dice, ya se castiga. Hoy justamente en IPS, uno me está diciendo eso, ¿verdad? País, miramos, pobrecita, pero también su hijo, 22 años, ¿verdad? 22 años. Y de repente ahí, meningitis y se cayó ahí. Y entonces, y está entubado y todo eso. Y la pobre mamá, ¿verdad? Y ahí está también su novia de 22 años también. Padre, pero díganme, mi hijo que era tan bueno, o castiga. ¿Por qué Dios le castiga, Padre? ¿Viste? O sea, esto viene a ser al final de cuentas lo que existe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La teología de la retribución. Hemos pecado, por eso Dios nos ha castigado. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, cuando ellos van tomando estos textos, porque estamos hablando un poco del texto, cuando ellos van ordenando también de acuerdo a un pensamiento. Sí. Sí, es para el Pentateuco nomás, ¿verdad? No, sobre todo para el Antiguo Testamento. De a poquito va cambiando, ¿verdad? Pues eso, porque después hay otros libros que justamente van a venir a qué cosa, a negar, así como ella estaba negando, no, nosotros no, ¿verdad? Etcétera. No. Está bien, pero eso ya lo negaba también Job, ya lo negaba el libro del Eclesiastés, ¿verdad? Los libros sapienciales que iban en contra de esto, ¿verdad? La historia de Job, el texto de Job, se dan cuenta, son textos que después van surgiendo y van respondiendo también a los elementos religiosos que ellos tenían en ese momento. Pongan un poco y atiendan bien y escriban eso si quieren, ¿verdad? Y no se olviden que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia se lee dentro de la Biblia. Quiere decir que entonces, queridos amigos, que cuando nosotros estamos leyendo algo de la Biblia, normalmente o es el desarrollo de un pensamiento que en algún momento dentro de esta historia de la salvación se fue diciendo, porque dijimos que hay más de 1200 años, ¿verdad?, de escritos, de historia. Para ser más sencillo, les voy a decir que, por ejemplo,
Abran un poco. Marcos 1:15. ¿Qué dice Marcos 1:15? E interprétenme de acuerdo a esta frase que yo le estoy diciendo. Marcos 1:15. ¿Qué dice ahí? Y entonces, ¿cómo ustedes lo interpretarían? ¿Qué ustedes dirían de esa frase que aparece allí? Se ha cumplido el tiempo. Bueno. Se acerca el reino de Dios. Sí, y entonces, ¿qué es lo que usted...? Sí, Crean la nueva nación. sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Se ha cumplido el tiempo? Se ha cumplido el tiempo. Entonces, si alguien te dice, Martín, ¿sabe que se cumplió ya el tiempo de lo que te dije? Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta de ustedes? ¿Qué tiempo? Sí, ¿qué tiempo? O sea, ¿qué es lo que ya se cumplió, verdad? ¿Qué es lo que ya se cumplió? O sea, esa va a ser tu pregunta. Porque yo ya te digo, bueno, y ahí me haces así, ¿cuál es la promesa? ¿En qué consiste esa promesa? ¿De qué promesa me estás hablando? ¿Entiendes? Y entonces, automáticamente, si yo te digo aquí, en el año, vamos a poner en el año de Jesús, en el año, poner en el año 30, ¿verdad? En que Jesús sale ahí a caminar cerca del lago de Galilea y se encuentra con la gente y les llama y les dice, che, muchachos, el tiempo se ha cumplido. Y entonces yo ya estoy aquí. ¿De qué tiempo es lo que vos no hablas? ¿Qué es lo que ya se cumplió? ¿Ah? Y entonces vos mirás hacia dónde. Hacia atrás, ¿entienden? ¿Entienden? Es como yo le digo, ¿saben qué? Todo lo que mi papá me dijo, se cumplió a sí mismo. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Y qué es lo que te dijo tu papá? ¿Entendiste? Entonces, yo hoy te digo, todo lo que me dijo mi papá se cumplió. Ah, entonces tu pregunta ya, ¿y qué te dijo tu papá? Entonces, cuando yo le digo, la Biblia se lee dentro de la Biblia, ustedes tienen que saber que lo que se va escribiendo en la Biblia, progresivamente, 1200 años, va respondiendo a qué cosa. ¿Entienden? Como un cumplimiento de lo que Dios justamente había prometido. Por ejemplo, nosotros sabemos Génesis capítulo 12. A ver, abran un poco del 1 al 3, a ver si saben usar la Biblia. Che. A ver si saben. Génesis. 9 y 10, bueno. Pero viste que hoy estuvimos ahí macaneando por esta cuestión. Un poquitito le voy a robar su tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Con fuerza, me lean. Dios llama a Abraham. Sí. Yahvé dijo a Abraham, Abraham, sí. deja tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las naciones. Ahí está. Entonces, ¿eso qué viene a ser? Esa viene a ser una promesa. ¿Qué es lo que Dios le dice? Bueno, Abraham, ven aquí, deja todo lo que tienes, etcétera, y vete a qué cosa, a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, todo te está mostrando en el futuro. A ti te voy a bendecir y te voy a dar entonces toda una familia. Si Abraham no tenía a su esposa, era estéril. Todas estas cosas son cuestiones teológicas, ¿entienden? Si Sara era estéril o no era estéril, esos son elementos teológicos esenciales y fundamentales para que nosotros entendamos quién es el que dirige la historia, quién es el dueño de la historia, quién es. Es Dios. No me interesa que vos seas estéril porque soy yo el que dirijo la historia. O sea, es una forma de decirle al pueblo y a la gente, ¿sabe qué? Soy yo el que dirijo la historia. Entonces, estos elementos son muy importantes para que nosotros sepamos que la Biblia se va leyendo dentro de la misma Biblia. La Biblia reflexiona sobre los elementos que nosotros encontramos en la misma Biblia. Y así en todo,
así en todo. Por eso que, miren, si es 1200 años, el tipo que está en el año 1000 tiene que reflexionar sobre todo lo que desde el comienzo, ¿entienden? O sea, le hace, por eso escribimos hace rato como historia, ¿verdad? Historia. Cuando hablamos de historia, yo les dije, todavía en este grupo todavía no dije, pero ¿se acuerdan la definición de historia? Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Escriban eso y hagan ese. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Sucesos. Sucedidos. En la sucesión. Sucesiva. Suceso sucedido. Aquí. Sucesivamente, perdón. Sucesivamente. En la sucesión sucesiva de los tiempos. Esto es importante. Tiempos. O sea, por eso es historia. 1200 años para escribirse esta historia. Todo lo que va sucediendo. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. El que venga el próximo lunes y no me sabe repetir con los ojos cerrados este trabalengua, fuera de mi clase. Fuera, ¿está? Por eso tenemos que saber. Esto es la parte de historia, pero después dijimos de qué cosa, de salvación. Pero yo ya definí lo que era salvación y termino con esto y le dejo libres. La salvación, el único contenido, dijimos, el único contenido de la Biblia es justamente estos elementos. Si eso nomás nosotros entendemos, nosotros vamos a dejar toda esa cuestión de ir a los prueberos, de ir al brujo, de ir a lo que te leen la carta, de lo que te leen la mano, de lo que se te van a esas misas donde todos están buscando que vengan, no sé, que van a ganar el rayo, Espíritu Santo, bebé. Todo eso vamos a dejar, ¿saben qué? Si entendemos, y esto es lo que después, en el cristianismo, nosotros, ¿saben qué? Le vamos a llamar encarnación. Jesús encarna, entra en tu historia, en la realidad. Jesús viene y convive con nosotros justamente para mostrarnos que en nuestra naturaleza nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Se entiende? Bueno, pero la segunda parte, esta es la parte de historia, pero después dijimos de salvación. Y salvación ya dijimos, ¿qué viene a ser salvación? Felicidad. Si quieren poner realización. El hombre que tiene que realizarse, la persona que tiene que realizarse. Integralidad. Realización. Planificación del hombre, de la persona. Planificación. Viste que ahí entendemos mucho más, porque algunas veces la palabra salvación, voy a poner aquí, salvación. A veces la palabra salvación, ni en guaraní ni en castellano, no entendemos realmente lo que quiere decir. Salvación en castellano es muy difícil de escribir. ¿Qué es una salvación? Difícil. ¿Cómo yo puedo entender? Ahí voy a entender. Que había sido, soy feliz, me siento bien, me siento realizado, me siento íntegro, me siento planificado, me integro a la realidad, ¿entienden? Dios no quiere decir que seamos felices, eso quiere decir salvar, eso quiere decir salvación, felicidad, alegría, planificación. Bueno, y en guaraní tampoco no entendemos. ¿Cómo se dice en guaraní salvación? Ni de hoy. Esa. Ni sabe. Entonces se dice Pusino. ¿Y por qué así se dice? Pusino. Y es mi mamá. Pusino. Esa es la palabra en guaraní, para que sepan nomás. Hay que buscar la raíz. Yo no sé tampoco la raíz. Podría ser. Sí, una vez justamente yo prediqué eso allá en la campaña y estaba una profesora de guaraní. Y entonces dije, y justamente era en la Semana Santa, ¿verdad? Creo que era un Viernes Santo y estaba predicando. Y dije,
Apeñan de Yara lleva. O después peñan de Peseno Hanguancha. Apea, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad? Claro, puede ser, caerse. Y justamente la maestra después vino y me dijo, padre, usted quiso decir Peseno, quiere decir que estuvo atenta, ¿eh? Maestra guaraní oído. Y después le dije, no, le dije, ¿va ese la Peseno? ¿Va ese? No, padre, eso no existe ella. Ah, mira, la profesora guaraní de Ibai, vea. Después nos fuimos a su casa porque yo justamente me quedé en la casa de ellos, ahí me habían recibido, me quedé toda una semana para la Semana Santa, ¿verdad? Y entonces después al final, ojo, de cada diccionario guaraní, ¿verdad? Pues no, salvación. Ah, profesora de guaraní. A sobra ese, bueno.